Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la gramática española, pero de una forma diferente. Pensemos que es como abrir el capó de un auto para entender qué lo hace funcionar. Y hoy nos toca analizar la pieza clave, el motor de la oración. A ver, empecemos con una pregunta que parece simple, pero no lo es tanto. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo se arman las oraciones? O sea, ¿cuál es esa maquinaria que funciona por dentro? Bueno, justamente de eso vamos a hablar hoy. Ok, este va a ser nuestro recorrido. Primero, los bloques de la oración. Después, nos metemos con el motor, el grupo verbal. Luego, vemos si el predicado es nominal o verbal. Pasamos a los complementos del verbo y, para cerrar, analizamos una oración completita. Listo. Empecemos por el principio, los bloques de la oración. Es fundamental entender los sintagmas. Miren, una oración no es simplemente un montón de palabras puestas una al lado de la otra, para nada. Están construidas con grupos de palabras que tienen un orden, los famosos sintagmas. Y lo interesante es que cada uno de estos grupos tiene una palabra que es como el jefe, el núcleo, y es esa palabra la que le da su identidad y nos dice para qué sirve. La lógica detrás de esto es bastante sencilla, la verdad. Si la palabra principal, el núcleo, es un adjetivo, pues tenemos un grupo adjetival. Si es un adverbio, un grupo adverbial. Fácil, ¿no? Pero bueno, hoy nos vamos a concentrar en el que para mí es el más importante de todos. El grupo verbal, o GB, cuyo motor, como se imaginan, es un verbo. Muy bien. Ahora sí, pasemos a la sala de máquinas de la oración para ver cómo funciona todo esto. Pensemos en el grupo verbal como el verdadero motor, y el verbo, claro, es el corazón de ese motor. Entonces, ¿qué es exactamente el grupo verbal? Pues es un conjunto de palabras, o a veces una sola palabra, que tiene un verbo como núcleo. Su trabajo es definir la acción de la oración, o sea, siempre va a ser el predicado. Y lo más curioso es que a veces el verbo solito ya forma un grupo verbal completo. Por ejemplo, en una orden, como esta. Juega. Con una sola palabra ya tenemos un motor andando y se entiende la idea perfectamente. Pero claro, a este motor tan simple le podemos ir agregando más y más piezas para construir una máquina mucho más sofisticada. Por ejemplo, aquí ya le agregamos algo más. Ya no es solo juega, ahora es juega a baloncesto. ¿Ven? El grupo verbal creció y la idea es mucho más clara, más específica. Pero, ¿por qué parar ahí? Podemos seguir y seguir. Juega a baloncesto en el equipo de su barrio. Esto es genial porque nos muestra cómo vamos sumando complementos, ¿no? Para dar más y más detalles. Pasamos de una simple acción a tener una escena completa en la cabeza. Ok, pero ojo, no todos los motores son iguales. Ya sabemos que el grupo verbal es el predicado, pero hay dos tipos principales, y todo depende del verbo que se use. La diferencia clave está en el tipo de verbo. Por un lado, tenemos los verbos copulativos, como ser, estar o parecer. Estos son como un puente, un enlace. En su prima es cantante de rock, el verbo es solo conecta al sujeto, su prima, con una cualidad, cantante de rock. Por otro lado, están todos los demás verbos, los predicativos, que sí expresan una acción. En los árboles descansan sus ramas, el verbo descansan nos cuenta lo que los árboles están haciendo. Perfecto. Ahora que entendemos los motores, hablemos de las piezas que se le acoplan. Estos son los complementos, y su función es darnos todos esos detalles jugosos sobre la acción. Y uno de los más importantes es el complemento directo, o sede. Este es clave, porque nos dice sobre qué o quién cae directamente la acción del verbo. Es el que recibe el golpe, por así decirlo. Bueno, a ver, un ejemplo práctico. Los bomberos apagaron el fuego. ¿Cómo podemos saber con total seguridad cuál es el complemento directo aquí? Por suerte, hay un método súper útil que no falla. Se trata de hacer dos pruebas. La primera es intentar cambiar esa parte por un pronombre como lo, la, los o las. Si decimos, los bomberos lo apagaron y suena bien, esa es una muy buena pista. Y para estar 100% seguros, la prueba de fuego. Pasamos la oración a voz pasiva. Lo que era el complemento directo se convierte en el sujeto. El fuego fue apagado por los bomberos. Listo. Con esto no hay cómo equivocarse. Llegó el momento de la verdad.
Vamos a usar todo lo que aprendimos para armar el rompecabezas y ver la máquina completa funcionando. Hacer un análisis sintáctico es, en esencia, como dibujar un mapa de la oración. Es separar el sujeto del predicado y luego ir identificando pieza por pieza cada uno de los complementos que están ahí, conectados al verbo. Veamos cómo se ve en un ejemplo real. Tomemos esta oración. Aquella historia les pareció ridícula en aquel momento. Si la desarmamos, vemos que todo tiene su lugar. Aquella historia es el sujeto. Todo lo demás es el predicado, cuyo núcleo es pareció. Y como pareció es un verbo copulativo, lo que le sigue es un atributo, ridícula. Además, tenemos un les, que es el complemento indirecto, y en aquel momento, que nos da la circunstancia de tiempo. ¿Ven? Cada pieza cumple su función. Al final, lo más importante de todo esto es que entender esta estructura no es solo un ejercicio de clase de lengua. No, para nada. Es la clave para entender de verdad cómo funcionan las ideas, cómo construimos significado cada vez que armamos una oración. Ya entendimos cómo funciona el motor, que es el primer gran paso. Pero la maquinaria de una oración es increíblemente compleja y, la verdad, fascinante. Queda mucho por explorar. ¿Qué otras piezas, como los distintos tipos de complementos o esas famosas oraciones subordinadas, nos esperan para ser descubiertas?